Veamos cómo graficar f de x igual a e a la x sobre 1 menos e a la x utilizando las herramientas que tenemos ya a nuestra disposición, como son la prueba de la primera derivada que nos ayuda a determinar dónde la función tiene máximos locales y mínimos locales por el cambio de signo en el cementerio de la derivada, y estos signos también nos dicen si la función es creciente o decreciente en un intervalo. También tenemos la prueba de la segunda derivada que nos ayuda a encontrar máximos y mínimos locales utilizando los puntos críticos y los valores de los puntos críticos en la segunda derivada. La concavidad nos la da la segunda derivada, y para eso necesitamos los puntos de inflexión para separar y hacer el cementerio de la segunda derivada, y eso nos va a decir en el intervalo que sea positiva que la función es cóncava hacia arriba, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, y en los intervalos donde sea negativa la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Veamos el ejemplo de e a la x sobre 1 menos e a la x. Primero que nada, veamos que el denominador de esta función es 0 cuando x es 0, porque cuando x es 0 tenemos que e a la x es e a la 0, que es 1, y 1 menos 1 es 0, por lo tanto tenemos una asíntota vertical 1 en x igual a 0, y obviamente pues 0 no está en el dominio de esta función. El dominio de esta función serían todos los números reales excepto x igual a 0, donde tenemos una asíntota vertical. Bueno, hay los intervalos donde esta función es creciente, donde es decreciente, donde tiene sus máximos y sus mínimos locales, cuáles son los intervalos de concavidad, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, y vamos a tratar con esta información de dibujar un esquema de la gráfica, ¿sí? Para saber dónde la gráfica de la función es creciente y dónde es decreciente, dónde tiene sus máximos y sus mínimos, podemos utilizar la primera derivada. Y vamos por aquí, derivamos la función e a la x sobre 1 menos e a la x. Esto es una función racional, así que vamos a utilizar la regla del cociente, y tenemos el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado, y una vez simplificamos nos queda por acá e a la x sobre 1 menos e a la x cantidad al cuadrado. Sabemos que esta función no está definida cuando x es 0, que no está en el dominio, pero vamos a utilizarlo como un punto crítico para verificar. Y fíjense que la función nunca es 0 porque a la x pues nunca es 0. Y fíjense que tanto a la izquierda como a la derecha de 0, e a la x es una función que siempre es positiva, y el denominador, aunque 1 menos e a la x podría ser negativo, de hecho es negativo para x mayor que 1, perdón, mayor que 0, como está al cuadrado es positivo, así que tenemos positivo sobre positivo, no importa el valor, así que esta función es una función que siempre es creciente. Y fíjense que en nuestro único candidato a ser punto crítico no hay cambio de signo, quiere decir que esta función no tiene ni máximos locales ni mínimos locales, ¿sí? Y es una función que es siempre creciente en su dominio, que son todos los enteros, todos los números reales, excepto x igual a 0, donde de nuevo tenemos una asíntota vertical porque el denominador se nos hace 0. Calculamos la segunda derivada a partir de la primera, y de nuevo tenemos que utilizar la regla del cociente, y una vez simplificamos nos queda e a la x más e a la 2x sobre 1 menos e a la x al cubo. Si se fijan, e a la x más e a la 2x pues siempre es positiva, pero en el denominador, como ahora está elevado al cubo, tenemos que ver entonces cuándo es positivo y cuándo es negativo, con x igual a 0, que es nuestro punto donde no está definida ahí la función, ¿verdad? Sería nuestro único punto de inflexión. Y tenemos que para x menor que 0, e a la x entonces es menor que 1, por lo que 1 menos e a la x es un número positivo, y elevado al cubo pues obviamente es positivo, sobre algo positivo pues es positivo, pero para x mayor que 0 ya entonces e a la x sobrepasa 1, por lo tanto cuando se lo restamos eso va a ser negativo, al cubo es negativo, y eso dividido por un número positivo pues es negativo. Así que tenemos que de negativo infinito a 0 tengo una función cuya segunda derivada es positiva. En ese intervalo la función va a 0, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba, y de 0 en adelante la función es cóncava hacia abajo porque la segunda derivada es negativa ahí. Vamos a recoger esa información de lo que hemos dicho. 1
Recuerden que vimos que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. La función es siempre creciente en todo su intervalo, en todo su dominio. Habíamos dicho que el dominio son todos los números reales excepto el 0. Nunca es decreciente porque siempre es creciente. No tiene ni máximos locales ni mínimos locales. Vimos que es cóncava hacia arriba de negativo infinito a 0 y es cóncava hacia abajo de 0 a infinito. Así que podemos dibujar más o menos un esquema de la gráfica de la curva, y más adelante vamos a ver que de hecho aquí hay dos asíntotas horizontales que son y igual a 0 y y igual a negativo 1. Pueden ver que si nosotros dividimos esta expresión e a la x sobre 1 menos e a la x por e a la x, numerador y denominador, nos va a quedar 1 sobre e a la x menos 1. Así que este 1 de aquí, este 1 de aquí se quedan fijos, y por acá me queda 1 sobre e a la x, y cuando x tiende a infinito, pues 1 sobre e a la x tiende a 0, y tenemos entonces 1 sobre menos 1, que sería esta y igual a menos 1 que está por aquí, esta asíntota, y cuando x tiende a infinito, entonces 1 sobre, a menos infinito, perdón, 1 sobre e a la x, el recíproco de e a la x tiende a 0, perdón, a infinito, y entonces tenemos 1 sobre algo que tiende a infinito, el recíproco es 0, así que tenemos y igual a 0 por aquí. Serían los únicos dos datos que nos quedarían por afinar para poder graficar propiamente esta expresión, esta curva y igual a e a la x sobre 1 menos e a la x.